Hoy me gustaría empezar con uno de mis pasajes preferidos de las Escrituras, que tiene bastante información para nosotros. Abran Doctrina y Convenios en la sección 1. Alberto, ¿quieres empezar a leer? Y mientras Alberto lee, los demás pongan atención para saber quién es el que habla, a quién está hablando, cuál es el mensaje principal de esos pasajes y qué nos dicen que hagamos. Muy bien, Alberto. Empieza con el 1 y luego sigue con el 2. ¿Solo 1 y 2? Sí. Escuchad, oh pueblo de mi iglesia, dice la voz de aquel que mora en las alturas, y cuyos ojos están sobre todos los hombres. Sí, de cierto digo, escuchad, pueblos lejanos, y vosotros los que estáis sobre las islas del mar, oíd justamente. Porque en verdad la voz del Señor se dirige a todo hombre, y no hay quien escape, ni habrá ojo que no vea. Ni habrá ojo que no vea, ni oído que no oiga, ni corazón que no sea penetrado. Gracias, Juana. ¿Y quién nos está hablando aquí? Jesucristo. Correcto, es el Salvador el que habla. ¿Y cuál creen que es su mensaje en esos 2 primeros versículos de Doctrina y Convenios? ¿Hay alguna frase que resuma el mensaje? Tomás. Allí dice que todos escucharán su voz. ¿Estamos de acuerdo entonces en que la voz del Señor se dirige a todo hombre? Sí. Ahora bien, ¿han escuchado alguna vez la voz del Señor? Susana. Bueno, hay veces que uno escucha su voz, pero la mayoría de las veces yo creo que es algo que se siente más que algo que se ve, y supongo que eso es más importante. Eso es interesante, ¿no creen? Una de las formas en que escuchamos la voz del Señor es por medio de impresiones. ¿Se les ocurren otras formas en que se puede escuchar la voz del Señor? Héctor. Yo creo que cuando dicen la voz del Señor también se incluye en sus enseñanzas, no solamente nuestros sentimientos, sino que también las Escrituras. Y además, por medio del profeta, yo creo, él es la voz de la iglesia. Es cierto, Juana. De manera que podemos escuchar la voz de... Hablemos un poco más sobre este tema. Supongamos que esta noche, mientras se arrodillan para decir la oración, repentinamente sienten algo y al mirar ven aparecer en el rincón de la pieza una luz que va en aumento y realmente oyen una voz que dice: Luisa, hay algo que deseo decirte. Más tarde, tú podrás decir que oíste la voz del Señor, ¿de acuerdo? ¿En qué se diferenciaría eso de cuando los profetas hablan? Sería más fácil creerlo porque uno lo ha vivido. ¿Sería mejor? Sí, uno sabría por seguro y sin dudas. Manuel, ¿sería mejor que el Señor viniera a tu cuarto, lo alumbrara y hablara contigo? Creo que si el profeta lo dice, seguramente viene del Señor. Supongamos que estás comiendo en tu casa y alguien golpea la puerta. Y que tu hermanita corre a abrir la puerta y encuentra a alguien que ha venido a verte a ti. Al acercarte a la puerta, te das cuenta de que es el profeta. Y él te dice: me gustaría hablar contigo un momento. Y tú quedas tan asombrado que ni te mueves. Y él te dice: estaba en el templo esta mañana y el Señor vino a mí diciéndome que tenía una revelación para ti y deseaba que yo te la comunicara. Y luego saca del bolsillo una carta para ti. Es una revelación personal del Señor. Cecilia, ¿cómo te sentirías en estas circunstancias? Sería emocionante saber que Él desea que yo haga algo por Él. Ahora volvamos a la sección 1 de Doctrina y Convenios y leamos el versículo 38. Carla, ¿podrías leerlo en voz alta? Lo que yo al Señor he dicho, yo lo he dicho, y no me disculpo, y aunque pasaren los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que toda será cumplida, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. Es diferente si el Señor nos habla en nuestro dormitorio y podemos escucharlo con los oídos, que si recibimos una carta de Él por medio del profeta. ¿Hay diferencia entre eso y leer las Escrituras? Por supuesto. ¿Quiénes hacen que sea diferente? Nosotros. ¿Creen que les diría algo diferente en una carta o si viene en persona a su cuarto de lo que dicen las Escrituras? No. Veamos la lección 18. Eduardo, ¿puedes leer?
Empieza con el versículo 34 y sigue hasta el 36. Te voy a interrumpir mientras lees para que podamos entender qué dice aquí. Bien, estas palabras no son de hombres ni de hombre. Un momento, ¿de qué palabras está hablando? Las escrituras. En la sección que estamos leyendo, la sección 18, él dice, estas palabras no son de hombres, Sino mías. Por tanto, testificaréis que son de mí, y no del hombre, porque es mi voz que os las declara. Ahí están de nuevo esas palabras, la voz del Señor. Porque os son dadas por mi espíritu, y por mi poder las podéis leer los unos a los otros. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿De acuerdo? Nos estamos leyendo las palabras. Continúa, por favor. Y si no fuera por mi poder, no podríais tenerlas. Por tanto, podéis testificar que habéis oído mi voz y que conocéis mis palabras. ¿Qué quiere decir eso, Lili? Especialmente el último versículo. Yo creo que dice que la voz del Señor no es igual que la de nosotros. Su voz está también en las Escrituras y en los profetas, y se puede escuchar en diferentes formas, no solo de su propia boca. No tiene que ser sonora, ¿o sí? Él dice que en cuanto a él, si ustedes se leen esto, pueden testificar de qué. De que oyen su voz. De que uno está hablando con él. Esa es la forma que tiene el Señor de hablarnos, ¿no es así? Es bastante interesante. Si Él necesitara hacerles llegar un mensaje, ¿qué preferirían? ¿El profeta en la puerta de su casa, una luz en su habitación o las Escrituras? Yo preferiría las Escrituras. ¿Por qué? No es que lo otro me dé miedo, sino que creo que debo hacer las cosas ejerciendo mi fe. Debo desarrollar mi propia fe, teniendo que estudiar las Escrituras y todo aquello que mi Padre Celestial desee que sepa personalmente. Me lo hará saber por intermedio de ellas, y estaré en condiciones de recibirlas. Y voy a progresar más que si tiene que haber otra persona que reciba mi revelación y me diga exactamente lo que tengo que hacer. ¿Cómo les hace llegar el Señor a ustedes los mensajes especiales que quiere que sepan? Veamos en Doctrina y Convenios en la sesión 8 para ver cómo nos enseña el Señor, cómo nos habla el Espíritu, para ver si lo pueden relacionar con lo que hablamos. Versículo 2, Leonardo. ¿Puedes leerlo? Sí. Déjame buscarlo. ¿El versículo 2? Sí. Aquí está. Sí, he aquí. Hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo, que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. ¿Cuáles son las dos formas en que les habla el Espíritu Santo? En la mente y en el corazón. ¿En la mente? ¿Cómo puede llegar la revelación a tu mente? ¿No se empieza cuando uno piensa? Sí, creo que pensamiento sería una palabra apropiada. ¿Cómo llega a tu corazón, Lili? Por los sentimientos. Sí, por medio de los sentimientos. ¿Ha experimentado alguno de ustedes una comunicación real del Señor mentalmente por medio de pensamientos o a su corazón por medio de sentimientos? Me acuerdo de una reunión de testimonios. Era una reunión de la juventud. Yo estaba ahí. Y al principio no sentía el Espíritu. No estaba en armonía con Él. Estaba un poco cansado porque habíamos tenido que subir un cerro para llegar al lugar de la reunión de testimonios. Pero a medida que pasaba el tiempo, empecé a sentir algo especial dentro de mí y tuve el deseo de levantarme a dar mi testimonio. Estaba tan nervioso ante esa idea que dejé pasar unos minutos. Luego me empecé a sentir mejor, muy valiente y listo para levantarme. Y en eso dieron por terminar la reunión. Primero me sentí bastante mal de no haberme parado para expresar mis sentimientos, pero luego fue como si mi Padre Celestial y Jesús me hubieran dicho que no me preocupara y que me quieren. Y yo sé que es así. Gracias, Marcos. Ahora conversemos sobre las Escrituras. ¿Alguna vez han estado leyéndolas y al hacerlo de repente parece como si un versículo les saltara a los ojos y piensan, esto es justo para mí? ¿Han tenido alguna vez esa experiencia? La primera vez que estaba leyendo el libro de Mormón, cuando acababa de convertirme en la iglesia, estaba haciendo muchos esfuerzos por ser buena y me parecía tan difícil, y yo estaba leyendo en 2 Nefi capítulo 4. Habla de Nefi y cómo él trataba de ser bueno, y era siempre bueno, pero seguía esforzándose, y me hizo pensar que no era yo la única luchando por ser buena, sino que todos los jóvenes.
Laura, dijiste que tenías algo que contarnos. Sí, es como después de una oración, cuando he tenido un problema. A veces he sentido la inspiración de leer el libro de Mormón o alguna de las otras escrituras, y al abrir el libro, allí ha estado el pasaje que me iba a servir. Bien, hablemos un poco más sobre esa voz. ¿Cuáles son algunos de los adjetivos que describen la voz? Quieta y apacible. Es quieta y apacible. Y otra característica que tiene es que susurra. En cierta forma es malo. Sería mucho mejor si él usara micrófonos y altavoces grandes y poderosos, ¿no creen? Los pondrían en su dormitorio y cada vez que él quisiera decir algo, lo haría por los altavoces. Pero aun cuando la voz es delicada y apacible, nos comunica algo importante acerca de ella. Uno la tiene que escuchar. Sí, tenemos que escucharla. ¿Creen que harían las cosas diferentes si el Señor les hablara en voz alta? No creo. Probablemente. ¿Alguna vez han dudado poder escucharlo? ¿Sí, José? Creo que mucho depende de uno mismo. Puede hablarnos en voz alta y nosotros no oírlo, porque uno no está en armonía. Estoy seguro de que Él ama a todos sus hijos por igual, y estoy seguro de que hablaría a todos. No le gritaría a uno ni le hablaría con voz muy baja a otro. Y por eso es que estoy seguro de que todo depende de la espiritualidad de la persona. Quizás uno no quiere escuchar su respuesta. Lamán y Lemuel tenían problemas con esto. Leamos en primer Nefi, porque aquí Nefi dice algo sobre sus hermanos que es muy interesante. Veamos. Silvia, ¿quieres leerlo? Veamos. Primer Nefi 17, versículo 45. Sois prontos en cometer iniquidad, pero lentos en recordar al Señor vuestro Dios. Habéis visto a un ángel, y él os habló. Fíjense bien en esto. He aquí dos hombres a quienes se les había aparecido una luz. Vieron a un ángel. ¿Y qué hizo el ángel? Les habló con ellos. Les habló. Ellos realmente escucharon su voz. ¿Les impresionó este hecho? Continúa. Sí, habéis oído su voz de cuando en cuando, y os ha hablado con una voz quieta y delicada, pero habíais dejado de sentir, de modo que no pudisteis percibir sus palabras. Por tanto, os ha hablado con voz de trueno que hizo temblar la tierra, como si fuera a partirse en dos. ¿Qué es lo que dice Nefi sobre sus hermanos? ¿Que habían dejado de qué? No de escuchar, como se podría pensar debido a que se está hablando de una voz. ¿Qué dijo? Que habían dejado de sentir. Habían dejado de sentir. Otra vez llegamos a la misma idea, que hay una voz suave y apacible que se puede captar como pensamiento o como un sentimiento en el corazón. ¿Cómo podemos saber si nos habla a nosotros? ¿Cómo puedes estar segura de oírla, Elena? Es algo que se siente interiormente. Es muy fuerte y demuestra que uno está en lo correcto o equivocado. Es un sentimiento grato si se ha hecho lo bueno, y si se hizo algo malo, es un sentimiento doloroso. Si dicen que la voz del Señor llega como pensamientos y sentimientos, ¿dónde se pueden captar esos sentimientos? ¿Al leer las Escrituras? Muy bien. Al hablar de estas cosas, ¿qué sienten? Jóvenes, ¿qué sienten ahora mismo, ahora que estamos hablando sobre la voz del Señor que nos llega por medio de las Escrituras? ¿Pueden describir esos sentimientos? Se siente como si hubiera un espíritu en la clase que está aquí escuchando. Es que uno se siente bien por dentro. Teresa. Me hace pensar por qué no leo siempre las Escrituras. O sea, ¿por qué saltarse unos días y no leerlas diariamente? ¿Por qué dejar de leerlas cuando nos hace sentir tan bien y uno puede escuchar la voz del Señor al leerlas? Por tanto, sentirás que está bien.